si la visión del mundo de cada persona es diferente, ¿qué quiere decir? Quiere decir que no existe una realidad, ¿vale? Sócrates decía, existe una realidad y noi tenemos que intentar descubrirla, ¿vale? Sono como los hombres en una caserma y que vemos la sombra. No, no es así. Porque en la realidad, ¿nosotros qué vemos? Nosotros vemos las cosas que están en nuestra teoría. Aquí, si hay algún ingeniero, os podría decir que esto lo decía, no un psicólogo, tampoco un filósofo, sino lo decía un matemático, un físico que se llamaba Albert Einstein. Decía, nosotros podemos ver solo lo que está en nuestra teoría. ¿Pero esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nuestra teoría no solo nos hace ver algunas cosas y no ver otras, como pasa, sino mucho más. Nos permite conocer y construir la realidad. Pero, si la realidad de cada persona es diferente, ¿yo cómo puedo entrar en relación con él? Siendo que yo soy una persona muy rígida. Y yo veo la mía y él ve la suya. Si nosotros queremos intervenir, ¿qué tendremos que hacer? Tenemos que empezar a hacer una cosa muy difícil. Tenemos que empezar a pensar por cómo funciona el sistema disfuncional, cómo funciona la persona que tengo delante, cuáles son los objetivos, las cosas que él quiere. Sobre la base de esto, podré empezar a acercarme a él. Pero cuando me acerco a él, la persona empieza a sentir, no entender. Sentir. La diferencia entre el sentir y el entender, que se entiende con nuestro cerebro, y se siente con nuestro corazón. Decía, me vendrá el nombre, ahora no me viene. Decía Pascal, ¿vale? Si quiero cambiar la cabeza, antes tengo que tocar el corazón. Entonces, si yo quiero que las personas de verdad entren en relación con nosotros, no podemos olvidarnos que sienten algo. Y sobre la base de lo que sienten, se acercan o no se acercan. Entonces, claramente, empezamos a romper la primera cosa. No existe una verdad, existe mucha verdad. Pero, ¿cuál es la cosa interesante de este video? Que chispear y llover es lo mismo, ¿verdad? Y cuando le dices, ¿no? ¿Pero por qué dices que llueve? Porque está lloviendo. ¿Dónde está el problema? Yo veo esto y quien no lo ve no es real, no existe, ¿vale? Pensad cuántas veces nosotros hacemos así. Si tú no ves lo que yo veo, quiere decir que no haces parte de mi realidad. Pero si no haces parte de mi realidad, no puedo interactuar contigo. ¿Cómo puede no ser capaz de leer una línea de un libro? Un niño disléxico no lo consigue, ¿vale? Y si no lo consigue, desde ahí empiezan a crearse muchos problemas, ¿vale? Porque empiezo a pensar que soy tonto, empiezo a pensar que soy estúpido, empiezo a pensar que los demás son mejor que yo, ¿vale? Y todas estas cosas no son neutrales. Si yo creo algo, lo convierto en realidad, porque existen tantas realidades cuanto yo puedo inventar. Es muy divertido porque hace poco un niño que hemos visto en consulta en Mallorca con una colega dice, ¿sabes qué? Desde que tú me has dicho que soy disléxico y que me han hecho la adaptación curricular, estoy trabajando muy bien, estoy descubriendo que no me gusta estudiar, porque antes no estudiaba, ahora descubro que no me gusta estudiar, pero bueno, pero consigo los resultados que consiguen mis compañeros. Pero tú sabes que en mi clase hay 2 chicos que ellos no lo saben, pero también ellos son disléxicos. Es bonito porque le hemos cambiado radicalmente su modo de ver la realidad. Las palabras no son neutras, las palabras construyen realidad. Decir algo no es algo neutro, ¿vale? Aquí, esto es un poco una cosa para mí muy importante. Yo trabajo soltanto en el presente, ¿vale? No trabajo en el futuro, no trabajo en el pasado, ¿vale? Porque si yo me pregunto el por qué pasa esto? Esto pasa porque es su familia, porque es su hermano, porque es su padre, porque no sé dónde vive. Muy bonito, pero no sirve para intervenir, no. Si también me pregunto, ¿cómo funciona en el presente? Funciona que cuando a mi hijo le digo una cosa, él no lo hace. Funciona porque cuando digo a mi alumno de hacer una cosa, él no la hace, ¿vale? A esto me sirve para cambiar algo en el presente para construir el futuro. Entonces, no es que el por qué no me sirva, entendémoslo. Pero el por qué no me sirve en el momento que quiero construir una intervención. En el momento que yo quiero construir una intervención, me sirve saber cómo funciona el sistema, cómo funciona este niño, cómo funcionan sus profesores, cómo funciona el patio, ¿vale? Y esto, ¿cómo se hace? Observando, ¿vale? Otro elemento importante de mi trabajo es evitar de usar un esquema mecanicista. ¿Qué quiere decir? Siendo que sus padres son malos, el niño es malo. No.
¿vale? Lo esquema de una causa e un efecto. No es verdad. Si alguien... Yo soy un clínico prestante de educación, ¿no? Pero pensemos un ejemplo en la clínica. Si uno de vosotros es persona, aquí seguramente no hay nadie que tiene miedo de nada, pero si hubiéramos aquí una persona que tiene miedo, ¿qué nos diría respecto a las cosas que le dan miedo? ¿Qué haría una persona que tiene miedo respecto a una cosa? Tiene miedo a salir solo por la calle, ¿qué hace? No sale, evita, ¿verdad? Ok. Tengo miedo, evito salir. En el primer momento, la primera emoción, ¿cuál es? Oh, qué bien que estoy, que he evitado salir. Me siento muy bien. Pero luego, mi pensamiento, ¿qué es? Soy un incapaz, soy un miedoso. Y este pensamiento me convierte en más valiente o en más miedoso. En más miedoso. Pero si soy más miedoso, ¿qué hago? Evito más. Y si evito más, al principio estoy mejor. Pero... Y nuestras emociones nos engañan mucho. Nuestras emociones son muy engañosas. Son muy engañosas. ¿Por qué? Porque en estas situaciones, por ejemplo, el sentirme bien no es la cosa que me está sacando del problema. Pero propio porque me siento bien, repito. Nosotros somos como los burros de una historia italiana muy famosa, que hay un burro que todos los días le cargan con cesta de mimbre llena de sal, ¿no? Y él va, y un día resbala pasando por un torrente y se agacha pasando el agua, saca la sal. Y entonces el burro, que es el animal más inteligente, no es el más estúpido, el más inteligente, y ya después ¿qué hace? Cuando le llenan las cestas de sal, se acerca al río, se agacha y se va. Pero claro, el burro no sabe que detrás hay alguien que lo sigue per ver porque falta sal. Y cuando ve esto, ¿qué hace? El dueño del burro le pone, y ya después, en cambio de ponerle sal, le pone esponjas. Siendo que el agacharse en el río funciona, aunque no la hayan cargado, ¿qué hace el burro? Como nosotros, se agacha igualmente. Y cuando se agacha, en cambio de elegirse, se carga solo. ¿Pero por qué hace esto el hombre? Que en este caso es más inteligente que el burro. Porque él no sabrá que la solución que adoptaba era buena. Entonces empezará a evitarla. Pero la evita ¿por qué? Porque la aprende por sí mismo. Porque vamos a estudiar un esquema retroactivo. ¿Vale? Si quiere ver aprender a obrar, lo decía Edmund Foster. Y Jean Piaget, ¿vale? Sin saberlo, escribió alrededor de los años 40 el primer libro de constructivismo. ¿Os acordáis cómo se llamaba el título de su libro, el más famoso? La construcción de la realidad en los niños. No habla del descubrimiento. Los niños no descubren, construyen. Y claramente un niño que vive en Galicia, un niño que vive en Costa de Marfil, construía realidades totalmente diferentes. Leo de un amigo que vivió los primeros 4 años de su vida en Costa de Marfil. Cuando lo llevaron en Italia, dijo, yo la ropa me la pongo, pero los calcetines no, ¿eh? Y se puso el primer par de calcetines a 10 años, ¿vale? Porque él vivía en otra situación. Entonces, la realidad la vamos construyendo a través de lo que hacemos o evitamos de hacer. ¿Hacemos o evitamos de hacer? Cuando nosotros tenemos una situación que queremos solucionar, ¿vale? Cuando tenemos un niño que tiene problemas, cuando tenemos un adulto con el que quiere meter en relaciones, siempre tenemos que empezar a establecer cuál es el problema que él tiene, ¿vale? Si yo no establezco el problema, como decía un filósofo romano, no hay viento bueno si no sé dónde quiero ir, ¿vale? Entonces los pescadores de aquí lo saben muy bien, saben conocer el viento porque saben dónde ir, dónde no ir. Pero si tú no sabes dónde quieres ir, no te sirve de nada tener un barco. Y definir el problema te decide qué está pasando, cuándo, dónde, quién, cómo. Falta el por qué. No es que falta porque me lo he olvidado, falta porque no me sirve para construir la intervención, ¿vale? El problema tiene que ser distinto, porque imaginaos dos profesores, el profesor de gimnasia y el profesor de matemática. El profesor de gimnasia dice, fulanito es buenísimo. El profesor de matemática dice, fulanito es malísimo. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque corre, salta como nadie. Y la profesora de matemáticas dice, porque corre, salta como nadie. Solamente que en gimnasia está muy bien. En clase de mate menos. Describir. Nos hemos acostumbrado a describir. Nosotros interpretamos todos. Tengo un niño bueno, un niño malo. Tengo un niño que se porta bien o se porta mal. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el comportamiento que queremos ir a modificar? Y construir un objetivo.
un objetivo que sea compartido. No soltanto compartido entre los profesionales, también compartido con la persona que tiene que cambiar. Chico de 15 años, muy buen estudiante, pero hay una profesora con lo que no va de acuerdo, ¿vale? Empiezan a tener algún roce y él empieza a portarse muy mal, ¿vale? ¿Y qué quiere decir portarse muy mal? Quiere decir que no hace los deberes, no estudia, mete en acto comportamiento destructivo en clase, cosa que no había hecho nunca. Grita, no le permite que dé clase, insulta, todas cosas que los padres no entienden, porque nunca lo había hecho con nadie. Entonces hablamos con él, porque 15 años podemos hablar con él nos dice, esta persona es muy mala, es injusta, y yo quiero vengarme, quiero hacerle la vida imposible. Él dijo, muy bien, me parece bien. El tío me mira y dice, ¿de verdad? No. Si quieres vengarte, me parece una cosa sacrosanta. Pero, ¿cómo te estás vengando? Él me cuenta que no son los deberes, que no estudia, que no le permite la clase y todo. Pues, ¿no quieres vengarte así? Si tú te lo crees que te estás vengando, muy bien. Dice, ¿qué? Claro, si tú quisieras de verdad vengarte, debería ser otras cosas, pero no creo que tú seas capaz. Dice, ¿y qué debería ser, por ejemplo? Bueno, tú imagina a tu profesor a las 6 de la tarde que está corrigiendo los deberes, ¿vale? Y que sus amigas la están esperando para ir a tomar un vino. Está ahí, en cambio, ella corrigiendo los deberes. Cuando llega el tuyo que no has hecho deberes, ella estará muy contenta. No te estás vengando. Ella es muy contenta que tú no lo hagas. Cuando tú en clase no le permites dar clase y ella está ahí, ella estará muy contenta, no tiene que empeñarse. Y entonces, otra vez no te estás vengando. Cuando ella explica y todo el mundo está quieto porque tú sabes, tú eres muy bueno, podrías hacerle preguntas difíciles y meterle en dificultad, pero tú no lo escuchas, no estudias. Entonces, sabes, si tú quisieras de verdad vengarte, deberías hacer otras cosas, pero no creo que tú seas capaz de hacerlo. Y él dice, pero ¿tú crees de verdad que haciendo esto me vengaría? Le tomo, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que ella prefiera corregir tus deberes o irse a tomar un vino? ¿Tú crees que ella prefiera dar clase 10 minutos y después pararse porque tú haces tu show o tener que trabajar todos 50 minutos y quizás no ser capaz de contestar a una pregunta muy inteligente que tú le haces? Si eres capaz de hacerle una pregunta inteligente. Claro, el chico en este punto, cuando pensaba de haber encontrado un aliado, en cambio no, había encontrado su peor enemigo. Soltanto que él no lo sabía al principio, ¿vale? La cosa no cambió radicalmente, no es que el chico ya después con esta profesora iba perfectamente de acuerdo, pero empezamos un pequeño cambio. Además, los objetivos nunca tienen que ser grandes objetivos, ¿vale? Tienen que ser grandes objetivos que se fraccionan hasta llegar a un objetivo pequeño que sea alcanzable cuando se habla de niño superactivo, porque yo no he visto nunca un niño hiperactivo. Yo veo soltanto un niño superactivo, ¿vale? Cuando veo un niño superactivo que toda la hora tiene que moverse, los profesores me dicen que quiere que esté sentado una hora entera, y digo, bueno, ese es un objetivo que no va a conseguir nadie. Empezamos a pensar en que esté sentado 10 minutos, ¿vale? Eso se puede obtener, ¿de acuerdo? Pero claro, tenemos que hacerlo en un modo con gracia, ¿vale? El objetivo tiene que ser siempre un gran objetivo que se fraccione en pequeños. La sintonía, ¿qué es la sintonía? No la empatía. La sintonía es bailar con nuestros clientes. ¿Qué quiere decir? Quiere decir adaptarnos constantemente a sus cambios. Un niño no es siempre igual, ¿verdad? Los niños cambian constantemente y nosotros tenemos que cambiar constantemente con ellos, ser capaces a coger las cosas que funcionan en determinado momento y aprovecharlo de ello. Cuando yo quiero cambiar en las otras personas, ¿vale? Cuando yo quiero ayudar, cuando quiero cambiar a una persona que sufre, que está mal, o cuando quiero de todo modo entrar en una relación cercana, no puedo olvidarme que antes que todo, tengo que tocar el corazón. ¿Qué quiere decir tocar el corazón? Quiere decir hacer percibir a la otra persona que estoy entendiendo lo que siente, ¿vale? Imaginaos un niño que ha sufrido bullying, ¿vale? Un niño gordito, con gafas, que en el patio le han pegado. Llega, está muy mal, para él está una tragedia. O lo que le pasó hace poco a un niño que le bajaron los pantalones en medio del patio, ¿vale? Por ello no es una tontería, por ello es una tragedia, ¿vale? Y nosotros normalmente, ¿qué le decimos al niño? Bueno, no te preocupes, no pasa nada. Imaginaos cómo se siente mal. ¿Por
porque se siente mal, se siente mal porque no estamos reconociendo y no estamos validando lo que le ha pasado. ¿Cómo se llama? Un grano en la nariz, no es nada. Pero si tienes 14 años y tiene que salir la primera vez con una chica y te sale un grano en la nariz, la cosa peor que te pueda pasar. ¿De acuerdo? Claro, sabemos todo que no es nada, pero para él lo es. Y si yo no lo confirmo, si yo no soy capaz de hacerle sentir que lo entiendo, él que cree que no puede confiar en mí. ¿Vale? Eso es muy importante. ¿Cuál es la emoción? ¿Qué siente la persona que tengo delante? Porque si yo no le hago ver que entiendo lo que él siente, que, ¿vale? Él no puede confiar en nosotros. ¿Vosotros confiaréis en una persona que no entiende lo que estáis sintiendo? No. No. Por esto, tenemos siempre que movernos y orientar nuestra intervención no a la que son nuestras creencias, sino a lo que son las de la persona que tenemos delante. Es evidente que un grano en la nariz no es un problema. Por eso, ¿veis? Hace poco estaba en Andalucía trabajando con una escuela, la escuela Maristas, ¿vale? Y el director de la escuela me contó la historia de dos frailes, un dominicano y ¿cómo se llama lo que tiene toda la escuela? Un jesuita, ¿vale? El dominicano le pregunta a su padre superiore: padre, ¿puedo fumar mentre rezo? Dije: ah, claro que no. Y el otro dice: ¿puedo rezar mientras fumo? Claro que sí, puede rezar en cualquier momento. ¿Vale? El rezar y el fumar es lo mismo. Pero ¿cuánto cambia invertiéndolo? In un modo io ti sto... In un modo io ti estoy diciendo que para mí es más importante fumar, en el otro caso te digo que es más importante rezar. Vale. Pero, ¿por qué el segundo funciona? El segundo funciona porque está sintonizado en lo que la otra persona está pensando. Vale. El Padre Superiore que piensa que el rezar es la cosa más importante de la vida de un fraile. Vale. Y dice: mira, yo quiero rezar también cuando fumo. Y funciona porque está sintonizado. Y en otras situaciones no tendría sentido. ¿Vale? ¿Qué son las soluciones intentadas? Las soluciones intentadas son todas las cosas que nosotros hacemos o no hacemos, ¿vale?, para solucionar un problema. ¿Qué pasa? Pasa que la persona que tenía miedo, que aquí no hay nadie que tiene miedo seguramente, pero la persona que tiene miedo, ¿cuáles son soluciones intentadas? Evitar. Pero cada vez que evita, no está solucionando su problema, ¿verdad? Lo está complicando. Pero qué cosa rara, aunque lo está complicando, repite. Las soluciones intentadas desde una acción voluntaria se convierten en una acción espontánea que no solo nos soluciona nuestro problema, sino nos empeora. En la clínica, cuando se trabaja con una persona que tiene miedo, se usa un diálogo, se llama diálogo estratégico. Se pregunta: ¿tú cuando tienes miedo qué haces? ¿Te enfrentas o evitas? Evito. Y cuando evitas, te sientes bien o te sientes... Os lo hago muy corto, porque esto dura una hora. Y cuando evitas, ¿estás bien o estás mal? Ay, estoy muy bien. ¿Y este bienestar se alarga todo tu día o después de un tiempo cambia? No, después de un tiempo cambia. Y cuando cambia, ¿cómo te sientes? ¿Mejor o peor? Peor. Y cuando te sientes peor, te sientes más fuerte o menos fuerte, más débil o menos débil. Y después se parafrasea, dice: perdona, pero puede ser que yo no entienda, pero tú me estás diciendo que cada vez que tienes miedo, evitas, cada vez que evitas, en un primer momento te sientes bien, pero luego te sientes más miedoso. Entonces tendría que tener miedo a evitar, porque cada vez que evitas, haces persistir tu problema o lo haces empeorar. La persona, a frente de esto, otra vez, pensaba de haber encontrato un aliado, encontrará su propio enemigo, porque cuando se encontrará tener que evitar algo, se construirá, dentro de sí tendrá un conflicto. ¿Vale? Esto es importante porque lo que tenemos que hacer por modificar los comportamientos disfuncionales es construir un conflicto entre la espontaneidad y la voluntariedad. Después lo vamos a ver. El sistema perceptivo reactivo, el sistema que yo uso para definir los problemas, se funda fundamentalmente sobre 4 elementos. La percepción de un problema, ¿vale? El profesor, por ejemplo, que percibe en su clase que hay un problema porque hay un niño que se levanta, que grita, que salta, que rompe el material, ¿no? ¿Vale? A frente de esto, el profesor ¿qué hace? State quieto, quédate tranquilo. Pero, ¿qué pasa cuando
a nosotros nos pide de no pensar en un caballo blanco. Por favor, no pensar en un caballo blanco. Pensad en todo lo que queréis, pero no tenéis que pensar en un caballo blanco. No podéis evitarlo, ¿verdad? Esto es la misma cosa que cuando nosotros decimos a un niño superactivo: no moverte, no gritar, no saltar, quédate tranquilo. ¿Os ha pasado alguna vez de tener que hacer una cosa muy complicada, que estabais muy nervioso? Una persona dice: no tiene que estar nervioso, tú tienes que ser espontáneo. Y tú dices: hombre, ¿qué me estás diciendo? Cállate, por favor, porque me pongo más nervioso. O alguna vez que mañana tengo que tomar un avión muy pronto, quiero dormir mucho. Entonces me voy, me acuesto a las 9 de la noche. Y a las 4 de la madrugada todavía estoy despierto. ¿Por qué? Porque todas las cosas que son espontáneas, ¿vale?, se cambian por la voluntariedad. Por ejemplo, en la rabieta en casa, rabieta de niño pequeño y de niño adulto, y hay también niños de 14, 15, 20, 25, 30, 40 años. Los niños no es la edad, ¿verdad? Ok, aquí tengo uno que dice: sí, conozco al de 40, ¿no? Vale. ¿Qué tenemos que hacer? ¿El niño qué quiere? El niño quiere espectadores, ¿vale? Pero quiere que los espectadores ¿qué hagan? ¿Qué quiere que hagan los espectadores? ¿Cuál es la cosa que le gusta al niño? Le gusta tener poder, ¿vale? ¿Qué pasaría si este niño, toda la familia se para, se sienta, él dice: por favor, Mark, empieza a hacer tu berrinche? El niño, ¿sabéis qué hace? ¿Sabéis qué haría? Se tiraría en el suelo un poquito y pararía. A este punto, los padres tienen que decirle: ya, hombre, un poquito más, mírate encima, das con la cabeza en el suelo. El niño realmente se levanta y para. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un comportamiento espontáneo a la que él pretende poner nervioso a sus padres, si no solo no lo pone nervioso, si no son ellos que lo están pidiendo, ¿quién tiene el poder? Lo están teniendo los padres. Trasladamos esto en clase, ¿no? En nuestro Mark va a escuela, cuando va a escuela, scopre que la profesora no puede, ¿no?, meter todo ahí a ser de espectadores, ¿vale? Entonces empieza a hacer lo suyo. Pero la profesora al final del primer día le dice: Mark, muchísimas gracias. El niño le dice: ¿qué? Claro, hombre, cuando tú haces así, yo tengo que enfadarme, tengo que gritar, tengo que meter en seria, y todos los otros niños estarán más atentos. Entonces, muchísimas gracias. Además, también te tienen que agradecerte tus compañeros, porque cuando tú haces el malo de la película, todos los demás se convierten en bueno. Ellos no lo saben, pero deben agradecerte. ¿Sabes qué? Desde mañana hacemos una cosa, nos ponemos de acuerdo. Cada vez que yo hago esto, tú tendrás que levantarte y hacer tu show. Yo me enfadaré y gritaré, pero tú sabes que estamos de acuerdo. El niño dice: sí, muy bien, me encanta esto. Y ya después vamos, en la primera hora matamos. Cada 2 minutos. ¿Qué pasa? Él se levanta a la primera vez. Ya no le viene, porque un comportamiento espontáneo no puede ser voluntario. ¿Vale? Y no le sale muy bien. Y nosotros por toda la primera hora lo continuamos a llamar cada 2-3 minutos. Después empezamos a reducir. Pero siempre mirándolo. Apenas vemos que se pone nervioso, lo miramos, papá, y lo llamamos. En el largo de un par de días, ¿sabes qué dice Marco a la maestra? Maestra, por favor, ¿puedo no ayudarte más? Y la maestra tiene que decirle: bueno, si propio no puedes, vale, pero si yo lo necesito, te puedo llamar, ¿verdad? Sí, pero no quiero ser más tu mono maestrado. Un niño de 6 años, le he dicho a la maestra, ¿vale? Un niño que no conseguía estar sentado 5 minutos, ¿vale? Estaba sentado trabajando toda la mañana. Un niño que prácticamente tenía un currículum académico 0, que llegó a tener un buen resultado. Además, era interesante porque, siendo muy activo, hacía todas las cosas con mucha más rapidez. Entonces la profesora, cada vez que él terminaba, le daba algo más. Él lo hacía. Él hacía dos fichas cuando los demás hacían una. ¿Vale? No pasa nada. Pero el niño era ahí y estaba sentado. Y cuando se ponía nervioso, la maestra lo miraba y no llamaba la atención. Y él... Claro, hay niños que detrás de esto tienen otros problemas. Pero la mayoría no. La mayoría, cuando tú después le das, como todos los niños se lo merecen, le das un momento de tranquilidad, de saltar, de correr, de desahogarse, no pasa nada.
son niños totalmente normales, el 99% de los casos. Pero ¿qué pasa? Pasa que intentan contenerse. Da non equivocarnos con los niños negativistas desafiantes, porque los niños negativistas desafiantes son una cosa totalmente diferente, ¿verdad? Ok, después lo miraré. Entonces, yo percibo, actúo, siento, pienso, entiendo. Esto va a aumentar o reducir lo que pasa, ¿vale? Imaginamos, veo el niño que hace una rabieta, intento decirle que no tiene que hacerla, ¿y cómo me siento cuando veo que él sigue? Me siento impotente. El vederme impotente, sufrir porque él no hace lo que yo le digo, que me hace pensar de no ser bueno, y no ser bueno me hace actuar cada vez peor, ¿vale? ¿No? Los padres dicen, mire, que yo le he hecho todo, ¿eh? Entonces, sí, qué bien, si ya lo he hecho todo será más fácil. Ya le he quitato la bici, le he quitato lo skate, le he quitato la PlayStation, le he quitato los juguetes, le he quitato la tele, le he quitato. Pero creen haberlo hecho todo. Han hecho una cosa, ¿verdad? Ya lo he castigado en todos los modos. Pero más lo castigo, más parece que a él le gusta. Qué raro. ¿Cómo se lo explicáis? ¿Por qué al niño castigado, al preadolescente castigado, le encanta ser castigado? No lo habéis pensado nunca. Si mi objetivo es que tú te enfades, cuando tú te enfadas y me castigas, y he ganado, no tú. Esto es difícil que los padres lo entiendan. Los chicos lo entienden instantáneamente cuando yo digo a los padres que tienen que hacerle el regalo envenenado. ¿Vale? A este chico que le habían quitado todo, le he dicho, esta noche tienes que devolverle algo. Y cuando te preguntan por qué, dile, porque me parece bien. Porque yo pensaba que tú, la cosa que hacías la hacías porque eras malo, en cambio lo haces porque quizás no puedes hacerlo mejor. Imaginaos a un adolescente decirle, quizás no puedes hacerlo mejor. A él no le gusta nada. Pero veis, otra vez, estamos trabajando a nivel emocional. Porque estamos trabajando no tanto a nivel cognitivo, sino cuanto a nivel emocional cambiamos las emociones, le cambiamos la sensación, le damos la idea que no es él a tener el mando, sino lo tenemos nosotros. ¿Vale? La estrategia tiene que adaptarse tanto al problema como a la solución. Dentro del problema ya tenemos la solución. La solución del problema normalmente es evitar y romper las cosas que lo complican. Si yo evito empeorar, ya estoy mejorando. Los chinos decían, cuando quieres enderezar algo, aprendes cómo podría entorcerlo aún más y evitarlo. ¿Vale? La solución tiene que satisfacer, otra vez tiene que satisfacer a todo el mundo. El chico que quería vengarse, si el único que no tiene que vengarse, tiene que portarse bien. ¿El que me dice? Esto ya me lo han dicho todo. Yo siempre a mis colegas psicólogos siempre les digo una cosa cuando hago formación. Tienen que pensar que nosotros tenemos que ofrecer cosas nuevas. Porque las soluciones que le daría a nuestra abuela seguramente ya le lo han dicho. Bueno, no porque nuestras abuelas no eran buenas, pero nuestras abuelas eran muy buenas. Y tienen, porque la tiene yo ya no tengo. Mi abuela tenía un senso práctico fuera del común, pero es evidente que las cosas prácticas ya le han dicho. Y si no funcionan, repetirla no sirve. Pero si yo a mi hijo le digo que está bueno, ya está. Y el problema no es ahí. El problema es cuando tú dices que está bueno y no está bueno. Si no está bueno, quiere decir que tenemos que cambiar. Por eso no cambiamos y hacemos siempre lo mismo, seguirá no funcionando. La cosa que es importante no es que tenéis que usar estrategia muy complicada para todos los problemas, ¿vale? Pero tenéis que considerar que si una cosa no funciona, no es que repitiendo la misma solución va a funcionar, no. No. Pero si yo estudio cómo funciona el problema, puedo encontrar el punto redundante, el punto que siempre se repite. ¿Qué haces tú cuando tienes un niño así? Hago esto. ¿Y esto te funciona o no te funciona? No, no me funciona. El día de después, cuando encuentras ¿qué haces? Esto. ¿Y te funciona? No, no me funciona. ¿Alguna vez te ha funcionado? Sí. Vale. ¿Y has hecho exactamente esto? No. Aquel día estaba ahí con mis cosas, en cambio de estar ahí y decirle que no tenía que levantarse, empezó a trabajar con los de la clase. ¿Él qué ha hecho? Después de un tiempo ha venido a trabajar con todos. Pero esto no se queda. En cambio se queda una intentando soluciones que no funcionan. Vale,
vamos rápidamente a dar una vista, después os mandaré un poquito de cosas, ¿vale? Le diré después a vuestra coordinadora de existir, porque yo soy bastante despistado. Cuando nosotros queremos construir un diálogo que no funciona, ¿qué tenemos que hacer? La primera cosa es considerar el que tiene razón. Entonces, yo tengo razón y tú no. Típica posición de los adultos respecto a los adolescentes, a los preadolescentes, a los niños. Y yo soy lo que sabe, tú eres lo que no sabe. Entonces tú tienes que hacer lo que yo te digo. Y cuando los otros intentan decirnos algo, nosotros decimos, no lo escuchamos. Pero esto que provoca en el otro, frustración, rabia, impotencia. A frente de esto, cuando nosotros le decimos cosas buenas, ¿él qué hará? ¿Hará lo que tiene que hacer o no lo hará? No lo hará. Y cuando no lo hace, nosotros lo que hacemos, insistimos más. Podemos considerar que muchas veces, alguna vez una mujer viene y dice, yo quiero una estrategia para dominar a mi hijo. Hombre, ¿qué es? Me parece que me estás hablando de un perro, ¿no? No de su hijo. No, no se tiene que dominar a nadie. Tenemos que ser listos y entrar en una buena relación. Buena relación no quiere decir una relación de amistad, quiere decir una buena relación enfocada al cambio. La cosa que provoca un fastidio tremendo es puntualizar. Deberías sentirte mal por lo que has hecho. Aunque sé de haberlo hecho mal, porque tú me dices que tengo que sentirme mal, me provoca la reacción contraria. No pensar en un caballo blanco, pienso en un caballo blanco. Si tú me dices que debería sentirme mal por lo que he hecho, me siento bien. Y me provoca fastidio. Recriminar, puntualizar, además acusando. La persona de la otra parte que siente ira, enfado, rechazo. Echar en cara. Cuando la gente hace la víctima. Con todo lo que he hecho para ti, hijo mío, y tú ahora me lo pagas así. Fantástico, ¿no? Porque cuando estás en la posición no puedes salir nunca más. Como cuando si esta noche volvéis a casa y vuestra pareja os dice, claro, los primeros tiempos cuando se entraba en casa siempre me dabas un besito, ahora ya no soy importante. Os ha metido en una situación de la que no podéis salir. Porque si te das un besito te os dice, bueno, me los das porque te lo he pedido. Y si no me lo das, mira, te lo he pedido ahora y ni ahora me lo das. Cuando te meten en una posición de deudor no puedes salir de ahí. Puede ser lo que quieres. O cambias el campo de batalla o este es fantástico. Te tengo que explicar porque yo tengo la cosa buena y tú no. Esto es muy típico de lo que hacemos muchas veces con los adolescentes. Tiene que hacer esto, no tiene que hacer lo otro, porque esto es la cosa correcta, esta es la cosa incorrecta. Normalmente los adolescentes, ¿qué hacen? Hacen exactamente todo lo que nosotros no queremos. Te lo dije, es una de las cosas que a mí me pone más alegre. Cuando te lo dije, que yo estoy enfadado porque he perdido un avión, porque me encuentro de la otra parte de España, que por la mañana tengo que estar ahí. Me dice, ay, te lo dije que tenía que salir antes. Y dice, no te mato porque estoy de la otra parte de España. No sé, no te habría matado. Lo hago solo por ti, cariño. Yo estoy aquí contigo, hago los deberes, pero lo hago solo por ti, porque te quiero. Imaginaos la irritación, ¿no?, que te da esto, ¿no? Esta persona que otra vez me pone en una posición de deuda. Me endeuda, porque después que hace lo que lo hace solo por ti, cariño, después quiere que tú lo hagas por él. Y que haga tanto que nunca puedes llegar a satisfacerlo. Déjalo haré yo. Esto lo hago yo, por ejemplo. Yo estoy así, ¿vale? Porque yo soy una persona que no puedo estar ahí de una persona que esté... Tiene que ser rápido para hacer las cosas. Y tengo que morderme la lengua. Porque, ¿qué pasa? Pasa que esta es la cosa peor. Porque si yo doy una delega a una persona, después se la quito, me estoy descalificando yo. Y esta persona ya lo has perdido. Cuando yo trabajo con niños pequeños, trabajo siempre a través de los padres. ¿Vale? Y cuando ellos me dicen, mira, esto no lo conseguimos entender, no lo sabes bien, a mí me da de decir, ya no me quito yo porque lo hago yo. Pero sé que se lo hago, descalifico a ellos, me descalifico yo. ¿Vale? Muy importante cuando se da una delega a un niño, un colaborador, mantenerla, aunque sea incapaz, y quizás hacerle alguna pregunta, algunas cositas, ¿vale? Pero evitar de quitarle la delega, si no lo descalificamos. Muy bien, has aprobado, pero podrías hacerlo mejor, ¿verdad, hijo mío? ¿No?
Estos niños que no consiguen ni un 2 cuando llegan a 5, esto es lo que dicen los padres para premiarlos, ¿no? Muchas veces. Estupendo, ¿no? Te da la gana de decir, vale, ¿qué me sirve haber llegado a 5? Tanto, nada vale. Y reprobar se puede usar, ¿vale? Lo podemos usar, pero en modo estratégico. Por ejemplo, un colega, cuando tenía 17 años, su padre le regaló una moto cuando él suspendió todo el curso. El padre dijo, es que yo confío en ti. Él le regaló la moto, cosa que él deseaba más que cualquier cosa al mundo. ¿Qué le pasó? Le pasó que se sentía muy mal, se sentía muy en culpa hacia su padre, ¿no? Y su padre había sido muy listo. Y en este caso, el regalo envenenado ha funcionado porque ha aprobado todo el curso. ¿Vale? Termino y después os dejo las preguntas, ¿vale? Cuando yo quiero que una persona se persuada, ¿vale? Claro que esta, veis, è comunicazione persuasiva, comunicazione enfocada en cambiar, pero no tiene que ser ingenua, porque no hay una comunicación que no sea enfocada en cambiar, ¿vale? Cuando yo comunico, quiero que tú, en tu cabeza, te construya la idea más parecida a la que tengo yo. Y hay muchas trampas comunicativas bonitas. Imaginaos si ahora yo os digo que hay un potente disolvente químico que se usa en la construcción de venenos, de armas de destrucción masiva, se usa en centrales atómicas, ¿vale? Se transporta bajo tierra en conductos especiales, es almacenada por el gobierno bajo tierra y se usa también para el alimento de niños. ¿Vosotros estáis de acuerdo a pedir que prohíban el uso de esa sustancia o no? Sí, ¿verdad? Pero si esta sustancia, el agua es un disolvente químico, se usa en la producción de veneno, de central atómica, baja bajo tierra. La comunicación siempre construye idea, y según cómo nosotros comunicamos. Entonces, si yo quiero que la persona se persuada por sí mismo, tengo que aprender no tanto a darme respuestas, sino a hacer preguntas. Al niño de antes, pero tú quieres vengarte, sí. ¿Y cómo te estás vengando? Así. ¿Y así tú crees que te estás vengando de verdad? Yo le preguntaba, ¿vale? Claro, que según como tú construyes la pregunta, la respuesta. La arte no es dar respuestas, sino hacer preguntas. Un buen juez hace preguntas. Hay un escritor italiano que puede ser que alguien conozca porque han traducido un libro suyo. Escribió un libro de procedura penal muy divertido que se llamaba El arte de la duda, ¿vale? Cómo debería un juez que está investigando poner preguntas, ¿vale? Y dice, este juez era muy bueno, era un abogado de la defensa. Él dice al testigo, ¿usted era presente cuando mi cliente ha cometido el delito? Sí. ¿Él era cerca o lejos de mi cliente? Lejos. ¿Él era de día o de noche? De noche. ¿Y mi cliente estaba cometiendo el delito bajo una farola donde había luz o en la oscuridad? En la oscuridad. Vosotros aquí, ¿qué pensáis? Que esto no es un testigo muy fiel, ¿verdad? Pero como todas las personas cuando están ahí, que se sienten muy fuertes, dicen, ¿y entonces cómo puede saber que mi cliente es el culpable? Bueno, porque cuando me ha pasado delante ha tirado el cuchillo lleno de sangre. Una pregunta más le arruina todo, pero una pregunta menos también. Aprender a preguntar en lugar de afirmar. Considerad que los niños, los adolescentes, les encanta que le preguntamos. ¿Por qué? Porque si te pregunto, te estoy tratando como si yo fuese a mi mismo nivel. No te estoy sermoneando, ¿vale? Te estoy preguntando, ¿tú qué piensas? ¿Tú cómo lo harías? ¿Sabes así o lo haces así? Claro, si le podéis dar también 2 oportunidades, es lo máximo. Hijo mío, ¿quieres comer patata hervida o puré? Puré, fantástico. ¿Quieres hacer los deberes antes o después de los dibujos? Después, fantástico. Claro, nosotros tenemos mucha dificultad a salir del campo cognitivo que nos construyen las preguntas. Una buena pregunta construye la respuesta que nosotros queremos. Una mala pregunta nos pone de guay. Poner de guay, no se entiende. Nos crea problema. Perdonadme. Vosotros pararme si me invento alguna palabra, Que ormai ya no hablo ni italiano ni castellano, hablo italiano. Por esto, por favor. Después, cuando hemos hecho preguntas, ¿vale? La cosa más bonita es parafrasear. Perdona, si no te entiendo mal, además si soy extranjero, puede ser que me equivoco. Me parece que tú me estás diciendo pam, 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 pam.
Me parece que tú me estás diciendo que tu hija llora hasta que tú estás ahí a su lado. Cuando la madre dice, tengo que llevar a la escuela a mi hija, y cuando estamos ahí llora, tengo que quedarme con ella. Ah, tú me estás diciendo que tu hija llora porque tú te quedas con ella. No, yo me quedo porque ella llora, sí, y ella llora hasta que tú te quedas. Cuando tú te vas ya no llora más. Ah, vale, ¿de verdad? ¿Tú qué crees? ¿Que llora toda la mañana? Cuando ve que tú no estás. ¿Por qué los niños lloran cuando se alejan de la madre? Muchas veces. ¿Lo sabéis? Porque quieren que la madre esté tranquila, que la quieren. La están protegiendo a la madre. Tanto que apenas la madre se va, ¿qué hace el niño? Mira, ¡hala! Vamos a jugar. Pero claro, esto los padres no lo saben. Nosotros en una escuela infantil tenemos 5 o 6 madres así, ¿no? Entonces le decimos a una madre, le decimos a todas las madres menos una de venir con media hora de antelación, ¿vale? Viene con media hora de antelación, los niños lloran, ¿no? Ahí la tragedia griega, ¿eh? Después entran en la clase y la madre se queda ahí sentada. Cuando llega la otra madre, con lo último, también tragedia greca, casi vomita, se mea encima, la madre se va, la niña mira, se levanta, se quita el polvo y entra. En la 5 que estaba diciendo, y nuestra hija es igual. Ella después saca a la niña, la tira a la puerta, sale. En la niña ya no lloraban. ¿Vale? ¿Entendés? Estoy generalizando. Pero podéis ver cómo la relación entre los padres y los hijos modifica el comportamiento. La última cosa, evitar negar o contradecir directamente. No sirve de nada. No pensar en un caballo blanco. No sirve de nada. O si sirve la primera vez que lo hacemos. Pórtate bien. Vale, perdona. Ya, no tengo que hacer nada más. Pero si no funciona, no funciona. ¿Verdad? Y más lo insistimos, y menos funciona. Cuando queremos construir un objetivo muy grande, ¿vale? Tenemos que llegar al primer paso. Y podemos construirlo a través de 2 preguntas, que somos nosotros mismos. Y aquí me voy a terminar, porque ya me he demorado demasiado que esta pregunta. ¿Cómo podría empeorar? ¿Por qué usar el cómo podría empeorar en cambio de cómo podría mejorar? Porque cuando nosotros nos preguntamos cómo puedo mejorar, nos bloqueamos. Porque ya nos lo hemos hecho muchas veces. ¿Vale? En cambio, cuando yo me digo, ¿qué podría ser si quisiera empeorar aún más la situación? Mi cerebro inmediatamente se desbloquea y nos viene en mente muchas cosas. Y de todas las cosas que nos vienen en mente para empeorar, nos damos cuenta que casi todas las estamos haciendo. Y entonces construimos dentro de nuestra cabeza un conflicto cognitivo entre lo que yo me he dicho antes, que me hace empeorar, y lo que estoy haciendo. Estoy persuadiendo a mí mismo. Yo os invito a usarla mucho, esta estrategia. Es muy fácil. Si quisiera empeorar lo que estoy haciendo, ¿qué podría hacer o evitar hacer, pensar, evitar de pensar? Si quisiera empeorarlo aún más, y claramente todo lo que viene a la mente, evita de ponerlo en práctica. El escenario más allá del problema es, ¿qué haría yo con esta persona como si ya no tuviese problema? ¿Cuál sería toda la cosa que haría? ¿Cuál sería el nuevo problema que debería enfrentar? ¿Vale? Y después se tiene que construir desde el punto final hasta el primer punto, hasta el primer paso, ¿vale? Nuestro recorrido. ¿Por qué dar último al primero? Porque es más fácil. Porque viendo la meta, sobre todo cuando trabajamos con un adolescente, si no le hacemos ver una meta concreta que pueda tocar, no nos sigue. ¿Tú quieres esta semana conseguir este objetivo? Sí, perfecto, vamos a ver. ¿Qué debería ser el sábado, el viernes, el jueves, el miércoles, el martes, el lunes? ¿Qué tiene que hacer ahora? Y él lo hace porque está todo entrelazado. Más si le decimos a un adolescente, tiene que estudiar porque cuando estarás mayor, han dicho ayer a la televisión que soltanto el 2,2% de los trabajos estarán con gente que no tiene estudio. Te dices, sí, pero tengo tiempo. Pues 4 años son una eternidad cuando tenemos 14 años, ¿verdad? Ahora 4 años vuelan. Pero cuando tenemos 14 años parece que nunca seremos mayor. Yo me acuerdo que siempre decía, hombre, en la noche llega del 2000 tendré 31 años. Hombre, no llegará nunca. Hombre, ha llegado. Esto también, esto sirve cuando estamos en un recorrido de cambio, preguntar a la persona dónde estamos de 0 a 10. 0 donde hemos empezado, 10 donde ya
Él ha conseguido su objetivo. Eso nos sirve para cuantificar, para moverse. Y dice, estamos a 4, fantástico. Yo quiero que hoy, desde la próxima vez que nos vemos, cada día tú hagas algo como si yo estuviese en 5. Pero no más que 5, por favor. Podemos usar la escala también para aumentar la autoestima de las personas. Si 0 es el momento peor de tu vida, cuando te han bajado los pantalones. ¿Vale? Ahora, el 10 es el momento en que todos tus problemas se han solucionado. ¿Dónde estás? Estoy en un 2. Hombre, ¿qué te hace decir que estás en un 2? ¿Cuáles son todas las cosas que tú ves, haces, que te hace estar en un 2? ¿Cuáles son todas las cosas que has hecho para llegar al 2? Porque, hombre, ya has trabajado muy bien, ya has hecho los pasos. Y la persona empieza a sentir que ha hecho algo bueno. Porque, ¿qué es la autoestima? No es quererse. ¿Qué es la autoestima? ¿Qué es una estima? Aquí tenemos ingenieros forestales que lo saben muy bien que es una estima. ¿Qué es una estima? ¿Lo sabéis? Nadie contesta. ¡Qué miedo! ¿Sabes? La estima es dar a un bien un valor económico. La autoestima es el valor que yo doy a mí mismo. ¿Y cuál es el valor que yo doy a mí mismo? Es el valor que los demás me dan, a raíz de lo que yo hago o evito de hacer. Si aquí la gente se esté durmiendo, mi autoestima bajaría mucho. Si después no me hiciese ninguna pregunta, mi autoestima bajaría mucho, por favor. Necesito que mi autoestima suba. Entonces tendré que hacer preguntas, ¿vale? Esto lo dejaremos otra vez. Esta es una mi colega italiana que ha dicho esta frase que me encanta, ¿no? Que nuestro poder es descubrir el poder de los demás. Encontrar cosas que los demás sean fuertes porque sigan mejorando. Y no os lo hago ver porque dura 10 minutos. Si después queréis, al final lo podemos meter. Pero hay un vídeo en YouTube que os aconsejo ver que se llama Poker Chip. Fichas de póker. Y es buenísimo. Es un profesor de una escuela americana que está haciendo una clase, una escuela de padre. ¿Vale? Dura 10 minutos y él hace la analogía entre una partida de póker y la vida de los niños, de los chicos. Dice claramente, si tú tienes 20 fichas y yo tengo 40 millones de fichas, tú no vienes a jugar a póker conmigo, ¿verdad? Si yo tengo 20 millones de fichas y el profesor dice, ¿quién era el presidente de Estados Unidos cuando había la guerra civil? ¿Vale? Y con lo que tiene 20 fichas dice, yo creo que era Roosevelt. Pero, hombre, si digo y me equivoco de mis 20 fichas, me pierdo 10. Y a mí 20 me sirven por llegar al final del día. Yo que tengo 20 millones de fichas, ¿qué hago? Digo, era fulanito. El profesor dice, no, era Roosevelt. Dice, bueno, no me importa. Pero dice, hombre, lo sabía. ¿Y cómo se da la ficha de póker? Haciendo que la gente descubra su poder, descubra lo que es las cosas que se sabe hacer. Él es un ejemplo muy divertido, ¿vale? Dice, si nuestro hijo es bueno a atornillar, destornillamos todo el tornillo de casa, y modo que él pueda atornillarlo, ¿vale? Porque si nosotros decimos, hijo mío, te quiero mucho, esto le da 20 fichas. Si le preparamos la leche caliente, damos todos los 20. Si le decimos que hoy será un día estupendo para él, le regalamos otro 20. Cuando va al pullman escolar, el tío que conduce dice, ¡hala, móvete, retardado! Y le hace perder 200 fichas. Y él se queda con menos 160. Esto no va bien. Imaginaos cuánto cuesta, cuántas fichas necesitamos para ir a buscar un trabajo, para enfrentarse a jefes que nos maltratan, para enfrentarse a abusones. Necesitamos muchas fichas. Y muchas veces los chicos no la tienen. Por esto es importante que nosotros aprendamos a sintonizarnos con ellos y darle de todo modo las fichas que necesitan. Él lo enseñará Javier Mahón, que veréis aquí, os enseñará de manera más práctica, ¿no? Yo os he dado una visión general, ¿vale?